Cuando la enfermedad renal crónica llega a una fase avanzada, se presenta un momento que es, a la vez, muy difícil y muy importante, el de tomar una decisión sobre el futuro. Hoy vamos a analizar a fondo cuáles son las opciones, qué factores hay que tener en cuenta y, sobre todo, cómo se llega a la mejor elección para cada persona, basándonos en lo que dice la ciencia y, más importante aún, en lo que de verdad importa para quien lo está viviendo. Y aquí está, en el fondo, la pregunta que lo cambia todo. No es que haya una respuesta correcta o incorrecta, no existe. Solo existe la respuesta que es adecuada para cada individuo en su situación particular. Es un equilibrio, a veces muy delicado, entre la duración de la vida y la calidad de esa vida. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Cuando los riñones ya no pueden más, hay fundamentalmente dos grandes enfoques, dos caminos principales que se pueden seguir. Entender bien qué significa cada uno es, sin duda, el primer paso. Aquí se ve clarísima la diferencia de filosofía. Por un lado tenemos la terapia renal sustitutiva, la TRS, cuyo objetivo principal es prolongar la vida a través de tratamientos como la diálisis. Y por otro lado está el manejo renal conservador, el MRC, que pone el foco en la calidad de vida, en el confort y en el control de los síntomas, sin la carga que puede suponer la diálisis. Muy bien. ¿Y cómo se empieza a orientar esta decisión tan personal? Pues lo primero es fijarse en lo objetivo, en las señales que el propio cuerpo nos está dando. Son datos médicos, pura evidencia, que nos ayudan a entender cuál es el punto de partida real. Una de las primeras piezas de este puzzle es el ritmo al que avanza el deterioro. A ver, no tiene nada que ver un descenso lento y más o menos estable que una caída en picado de la función renal. Esa velocidad va a influir, y mucho, en la urgencia y en qué camino puede ser más adecuado. Si vemos que la progresión es muy rápida y empiezan a aparecer síntomas ya más serios como un potasio que no hay manera de controlar o una sobrecarga de líquidos importante, pues es posible que la balanza se incline hacia la diálisis. Eso sí, siempre y cuando sea lo que la persona quiere y se alinee con sus metas. Ahora pasamos a un factor que es increíblemente revelador: la funcionalidad física. Y esto va mucho más allá de un análisis de sangre. Estamos hablando de cómo se desenvuelve una persona en su día a día, de su autonomía. Y este punto es absolutamente clave. La capacidad funcional de alguien nos dice con muchísima fiabilidad cómo va a tolerar un tratamiento tan exigente como la diálisis. De hecho, uno de los grandes objetivos del manejo renal conservador es precisamente intentar preservar esa independencia el mayor tiempo posible y evitar al máximo las hospitalizaciones. Estas señales, como por ejemplo necesitar ayuda para cosas tan básicas como vestirse o moverse, o sufrir caídas a menudo, son auténticas luces de alerta. Se tienen que sopesar con mucho cuidado para ver si la carga que supone la diálisis superaría los posibles beneficios. La tercera gran señal médica que hay que observar es el estado nutricional. Es fundamental saber si el cuerpo tiene la capacidad de mantenerse nutrido, de tener fuerza. Y aquí lo vemos otra vez. Todo depende de los objetivos. Si hay un deterioro nutricional claro, una pérdida de peso que no se frena, y la meta es intentar una rehabilitación para prolongar la vida, la diálisis podría ser una herramienta. Si el objetivo es otro, quizá haya que replantear el enfoque por completo. Bien, ya hemos visto las señales que vienen directamente del riñón y del estado físico. Pero una persona es mucho más que sus riñones, ¿verdad? Pues ahora toca ampliar la mirada, abrir el foco para incluir otros aspectos de la salud general. Y aquí entra en juego lo que los médicos llaman comorbilidad, que no es otra cosa que tener otras enfermedades importantes al mismo tiempo, porque a veces la enfermedad renal no es la protagonista principal de la historia de salud de una persona. Pensemos, por ejemplo, en alguien con una insuficiencia cardíaca muy avanzada o un cáncer que está activo. En estas situaciones es muy probable que sea esa otra enfermedad la que marque el pronóstico a corto y medio plazo. El beneficio que puede aportar la diálisis ahí puede ser muy limitado, y por eso se suele hablar del manejo renal conservador como una opción a tener muy en cuenta desde el principio. Otro factor determinante es la claridad mental, la salud cognitiva. Llevar un tratamiento médico complejo, como es la diálisis, requiere entender muchas cosas y ser capaz de seguir un plan. Y esto es algo que hay que valorar con total honestidad. La capacidad cognitiva influye directamente en qué opciones son viables y cuáles no. Por ejemplo, la diálisis en casa exige que la persona se autogestione mucho. Pero lo más importante de todo es asegurarse de que la persona entiende la situación y puede expresar lo que quiere y lo que no quiere de forma clara y coherente. Y ahora llegamos a algo que es el corazón de cualquier buen plan de cuidados. Da igual el camino que se elija, el bienestar diario. Porque el objetivo principal es siempre mejorar cómo se siente la persona.
Es que síntomas como un picor constante, una fatiga que no te deja moverte o unas náuseas continuas pueden minar por completo la calidad de vida. Tanto la diálisis como el manejo conservador buscan aliviar todo esto. Por eso, la decisión final nunca se basa en un solo número de un análisis, sino en una evaluación global de cómo está y cómo se siente la persona. Y con esto llegamos a la parte más importante, más profunda y más humana de todo este proceso. Ahora, por un momento, vamos a aparcar los datos médicos para centrarnos en lo único que de verdad importa, la persona, sus valores, sus deseos y sus metas. Volvamos a la pregunta con la que empezamos, porque es la que tiene que guiar toda la decisión. Y no hay una respuesta universal. Para algunas personas, cada día extra de vida es un tesoro incalculable. Para otras, la prioridad absoluta es mantener su independencia, estar en su casa, sin la atadura de tratamientos invasivos. Esta otra pregunta es igual de potente, o incluso más. A veces, definir lo que no queremos nos da una claridad enorme sobre lo que sí queremos. Para alguien, un resultado inaceptable podría ser depender completamente de otros, o pasar sus últimos meses entrando y saliendo del hospital, o quizá no poder reconocer a sus seres queridos. Entonces, ¿cómo se une todo esto? ¿Cómo se juntan todas las piezas del puzzle? Pues con algo que es fundamental: la toma de decisiones compartida. Esto no va de que el médico imponga un plan ni mucho menos. Se trata de una conversación, de una colaboración. El proceso es una verdadera alianza. El equipo médico pone sobre la mesa la información técnica, la experiencia, y la persona junto a su familia aporta lo más valioso, sus prioridades y sus valores. Juntos se revisan los datos, se habla sin tapujos de lo que más importa y se diseña, codo con codo, un plan de cuidados que respete de verdad los deseos de esa persona. Y terminamos con esta reflexión, que en el fondo es la que lo resume todo. Porque al final del día, después de todos los análisis, datos y conversaciones, la deliberación se reduce a una única pregunta fundamental. Para cada persona, ¿qué significa de verdad vivir bien? Y esa es una respuesta que solo se puede encontrar en el interior de cada uno.